Buenas noches. Inge, buenas noches. Por favor, Qué buenas prenda su noches, sistema. Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Por favor, prendamos las cámaras, ¿sí? Bueno. ¿Ya me escucha? Sí, Inge, sí. Sí. Bueno, por favor, vamos a poner la palabra presente en el chat, ¿sí? Y por favor, todos mantengan la cámara. Al que le encuentro con la cámara apagada, le voy a preguntar, ¿sí? Bueno, como siempre se hace la revisión de los deberes, vamos a comenzar por el compañero Gilson Pérez y por el compañero Chas. Por favor, compartan la pantalla para hacer la retroalimentación. Compañero Pérez, comparta su pantalla, ¿sí? Bueno, explíquenos, por favor. Listo, ingeniero. ¿Se ve tal vez la pantalla? Ahí no se te escuchó bien, puedes subir un poco el volumen de tu micrófono. Ahí se ve la pantalla, ingeniero. Ahí. Ok. Bueno, el deber había sido el tema del InQ. Los contenidos de la presentación, que es introducción, objetivos, desarrollo de contenidos, conclusión, recomendaciones y bibliografía. La introducción. Cuando se trata de trabajar con arreglos, colecciones u otros conjuntos de datos, lo más probable que se haga es usar una lista, que la mayoría de lenguajes lo permite. En C# sucede lo mismo, pero hay una opción que lo hace más fácil y eficaz. Para ello se usa el InQ. Objetivos. Conocer el funcionamiento del InQ mediante una consulta para emplearlo en el manejo de colecciones de datos. Detallar las características para realizar un manejo adecuado y mostrar el funcionamiento mediante un ejemplo para entender de una mejor manera el uso. Desarrollo de contenidos. Concepto, beneficios, ejemplo de manejo de colecciones de forma habitual, ejemplo de manejo de colecciones con InQ, características, operadores lambda, ejecución aplazada. Desarrollo. ¿Qué es LINQ? En inglés significa Language Integrated Query, pero explicando de forma más específica, se dice que es un conjunto de extensiones integradas en el lenguaje de programación C#. Beneficios. Permite trabajar de una forma más ágil y sencilla con las colecciones de datos. Permite hacer uso de funciones como inserciones, borrados y selecciones como si fueran datos de una base de datos o haciendo uso de la misma. Ejemplo habitual. Trabajando con colecciones de manera habitual. Al momento de trabajar con colecciones de base de datos y realizar operaciones de filtrado de datos con alguna condición que se estuviera por lo general se realiza de la siguiente manera.
Supongamos que se tiene una tabla en la base de datos llamada estudiantes, de la que se desea obtener solo los estudiantes que estén en el paralelo A. Se lo haría de la siguiente manera. Bueno, aquí está el ejemplo. La clase principal, main. Obtengo los datos mediante, lo almaceno en una variable y obtengo mediante el método getEstudiantes. Lo recorro mediante un for each y prácticamente así es como se lo recorre en más de un lenguaje, ¿no? Empiezo a iterarlo todo el arreglo y voy filtrando solo los estudiantes que estén en el paralelo A. ¿Cómo soluciona o facilita el manejo de este mismo ejemplo, pero usando LinQ? Con LinQ se lo hace como se muestra en el ejemplo. Como se puede observar, el código se redujo notablemente y es más entendible en cierta manera. Acá está el ejemplo con LinQ. Igual tengo el arreglo de estudiantes y simplemente llamo a mi variable estudiantes y hago un where. Dentro coloco una variable, utilizo el operador lambda y selecciono por la condición que los paralelos. Y todo eso se redujo a 2 líneas. Y aquí ya no estoy utilizando el ciclo for each. Dentro del mismo tiene más opciones como la de ordenar la colección de datos. De igual manera se lo hará de una forma sencilla. En este caso se ordena a los estudiantes por el nombre. Ya está acá. Lo mismo del ejemplo anterior, solo que acá coloco un nuevo método que es para ordenar. Y lo ordeno mediante el código. Perdón, mediante el nombre en este caso. Características. En los ejemplos anteriores se vio una sintaxis diferente a lo que se suele usar, pero ¿qué sintaxis usa? Bueno, LinQ hace uso de expresiones lambda, operadores lambda. Es la sintaxis de lambda. Estos operadores nos permiten interactuar con LinQ y esta sintaxis es más directa. Estos operadores permiten llamar las funciones where, join, select de forma directa del objeto. Ejecución aplazada. La ejecución aplazada significa que la evaluación de una expresión se retrasa hasta que su valor realizado sea realmente necesario. Bueno, este es en caso de, perdón, este es en caso de algún método que nosotros queramos trabajarlo de una manera diferente, donde necesitemos que la ejecución se retrase por un cierto tiempo. Conclusiones. LinQ mejora la calidad de código, simplifica líneas de programación, hace uso de operadores para el llamado de sentencias de base de datos. Va en cierta parte un poco más lento que cuando se usa un ciclo for o for each. Yo pienso que tal vez esto puede ser una pequeña desventaja respecto a for each. Ofrece una manera unificada de acceder a datos sin importar el tipo de dato que sea. Y finalmente la bibliografía. Bueno, Listo, dije. viendo lo que el compañero, es una desventaja de cualquier herramienta que se conecte a cualquier lenguaje de programación que tenga eso, o cualquier framework, es la parte transaccional. ¿Por qué la parte transaccional? Porque considerando que se haga lo que es la consulta o el proceso a través de base de datos, tenemos que considerar lo siguiente, que para nosotros tenemos la sintaxis de la base, o sea, la parte del SQL, el ANSI SQL, que es aplicable a cualquier versión, o sea Oracle, sea SQL Server, sea Postgres, el ANSI SQL, que es el ANSI SQL del año 99, cuando se hizo la unificación de todo eso. Si tú manejas más, o sea, una cantidad, pongamos una cantidad real de datos, yendo hacia los millones de datos, ¿sí? Ya no es tan óptimo manejar algo como limpio, ¿ya? Porque considera que en lo que es Entity Framework, Adonet se genera un punto de conexión, un puente de conexión. Y al manejar este puente de conexión, tú, digamos, necesitas una consulta, una transacción en segundos. Si usas, digamos, limpio, ya. Considera que aquí hay un proceso por atrás que es de transformación de sintaxis a funciones de framework, que es lo que te hace limpio. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí?
Estuvo bien la presentación. El compañero Chasi, por favor, presente el deber. Comparta la pantalla, por favor. Traten de estar con la computadora, ¿sí? Sí, porque la idea no es conectarse, la idea es no solo conectarse, la idea también es interactuar, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien que quiera más presentarse? Por favor, o sea, la idea aquí no es solo conectarse, la idea aquí en la clase es, digamos, participar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? O sea, participar, o sea, yo entiendo la parte del trabajo, sí, pero, o sea, la idea es que si se pide que se comparta una presentación, debe hacer, ¿sí? Bueno, el compañero Beltrán, ¿será que nos puede ayudar? ¿Sí? Con gusto, ya le comparto, sí. Ya. Ahí estamos. Ya, bueno. Coméntanos cómo consultaste. Listo. Yo busqué LinkU y dentro de eso encontré dos páginas que me ayudaron, una de Microsoft Docs y en otra donde me explicaba más resumido. Entonces voy a darles una breve introducción. En esta presentación lo que conoceremos es qué es LinkU, la sintaxis y una visión general de las consultas que se pueden realizar. Me planteé tres objetivos, que es conocer qué es LinkU, conocer la sintaxis de LinkU y tener una visión general de una consulta en LinkU. ¿Qué es LinkU? Es un lenguaje de queries integrados. Son conjuntos de herramientas de Microsoft. Nace en el framework 3.5 y coge una gran aceptación en el mundo de .NET. Tanto es así que enseguida salen proveedores de terceros para el uso de este lenguaje, con JSON, CSV, incluso APIs, como en Twitter y en Wikipedia. Eso pude encontrar. La sintaxis en C#, la tenemos aquí. Está ingresando para este caso. Permítame minimizarle aquí. Eco. Tenemos un arreglo de enteros llamado score, en donde estoy definiendo 4 valores. Tenemos también aquí, estoy haciendo la consulta, el query, del score y estoy haciendo un recorrido donde el score sea mayor a 80. Como pueden ver, la salida que me da aquí es 97, 92 y 81. Esta sería una sintaxis para poder implementar LinkU en nuestros programas de C#. También vi, claro, dígame. Sale la anterior diapositiva. Con gusto. Bueno, o sea, nosotros podemos ver la estructura que es bastante sencilla, ¿verdad? Pero también aquí hay un inconveniente. Considera que LinkU es como decir, bueno, yo lo voy a hacer a la base de datos integrada, como que estuviera anclada a mi programa. El programa. Como que fuera una base de datos. ¿Sí? Ya Correcto. de la base ya se le considera como objeto. ¿Sí? Por eso pueden ver ahí en esa pantalla que tenemos, mira, palabras reservadas como from, where y server, ya directamente. Y también la palabra id. ¿Sí? ¿Ya? Ahí se ha creado un elemento llamado el enumerable, que es similar a una lista, donde lo que va a hacer es recolectar todos los elementos. Y luego se le va a hacer una lectura usando for each. ¿Cuál es la ventaja de usar un objeto como el que tienen ahí? Es que cualquier tipo de datos se nos presenta numérico. ¿Sí? Sí, Correcto. Listo. De ahí veía una visión general en lo que son consultas de LinkU. ¿Qué podemos apreciar de esto? Como regla general, al escribir consultas de LinkU, se recomienda usar la sintaxis de consulta siempre que sea posible. Y la sintaxis de método siempre que sea necesaria. Porque hay dos sintaxis, como pudimos ver en la parte anterior. Algunas operaciones de consulta, como el con o el max, no tienen ninguna cláusula de expresión en las consultas de equivalencia, en lo que es LinkU, a diferencia en como lo tenemos en SQL. Tenemos también, permítanme un segundito, no, aquí mismo. Tenemos también que las expresiones de consulta se pueden compilar en árboles de expresión o en delegados. Eso saqué de la parte de Microsoft Docs.
Y adicional, puedo ver que la consulta de la base de datos de SQL genera una secuencia XML, en cambio la parte del InQ la está generando ahí mismo en el programa. Conclusiones. Este conjunto de herramientas de cierta manera nos ayudan a generar consultas de manera fácil y sencilla en nuestro programa C#, porque no tenemos que recurrir a una conexión a SQL. Pero como lo mencioné en la anterior presentación, en cambio tenemos problemas cuando ya comienza a crecer. Nos facilita la programación para poder centrarnos en mejores maneras de generar nuestro código, siempre y cuando queramos hacer la consulta ahí mismo. Y utilizando estas herramientas certificadas de nuestra búsqueda, evitamos hacer un uso excesivo de recursos al momento de realizar búsquedas en el programa. A esto me refería cuando tenemos conexiones o bastantes conexiones a base de datos y estamos a cada rato pidiendo información. En cambio, acá recurriría básicamente a un método. Mi bibliografía tomada de Microsoft Docs y de tuprogramación.com. Así. Está bien, ¿sí? Está bien, o sea, para aclarar un poco esta parte, ¿qué les puedo decir? Y aquí, generalmente, en esto está usando LinkedIn inconvenientes para lo que es. También crear un número ilimitado de conexiones, o en sí tener muchas conexiones. ¿Qué hace? Inge, disculpe, no se le escucha. Bueno, yo no lo escucho muy bien. Yo tampoco, Inge, disculpe. Ya Sí, voy. el tono de la voz muy bajo, Inge. Pasa con el micrófono, ¿sí? Ahí. Ahí creo que está mejor. Sí, un poquito mejor. Gracias, Inge. Sí. Bueno, no hay problema. Bueno, como les decía, esta parte, como tal, ¿cuál es el inconveniente? Uno, la cantidad de transacciones. Y cuando tú ya manejas rutinas de transacciones, eso han de haber visto en base de datos. Cuando se corren procedures de actualizaciones, se corren lo que es funciones a nivel de base de datos. Y muchas veces esos procesos son nocturnos, especialmente en los bancos. O sea, cuando se hace alguna actualización a nivel bancario, eso es nocturno. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? O sea, en la hora nocturna casi nadie usa o sea, nadie va a ir a un banco en la noche. Pues. Aunque aquí también hay un pero. Considera que los servicios bancarios, o sea, son 24 horas. Si tú quieres hacer algún pago en la noche, o sea, con el app debe estar activo, ¿sí? Bueno, voy a hacer, digamos, por favor, si alguien está conduciendo, no puede prenderla. No, le voy a decir, ahí va a ser ilógico que prenda la cámara, ¿sí? También, por favor, o sea, veo, o sea, si es que alguien, o sea, está con el celular, no tengo inconveniente, pero estemos atentos, ¿sí? Si alguien tampoco no puede prender la cámara, ¿sí me entienden? Pues, porque la idea es que estemos atentos, ya. ¿Qué más te puedo decir de Linkio? Se complica un poco por este aspecto de las transacciones a nivel de base de datos cuando se mandan a correr procesos con fecha, cuando hay procesos de actualización. No sé si han visto lo que es un uso y manejo de transacciones a nivel de base de datos, ¿no? ¿No? O sea, una transacción o una, digamos, tarea, digamos que tú tienes que hacer siempre un arqueo de caja a nivel de contabilidad y le mandas un procedure que me corra durante toda la noche y me saque, digamos, algún arqueo, o sea, me saque los deudores o que me corra la parte de a nivel base de datos, quienes tienen que pagar la tarjeta o el corte del mes, ¿ya? Por ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué más les voy a decir? Con respecto... Sí se ha consultado la parte de las notas de ingeniería de software. Hubo personas que me han escrito que ha habido algún inconveniente con ingeniería de software, me decían. Sí, sí se ha consultado para ver qué pasó, pero me indican que el anterior profesor es la que ha dejado ciertas notas disentadas, o sea, ha dejado las notas de los deberes, ¿sí? Pero con todo ahí o sea, sí se está haciendo la gestión para ver qué ha pasado, ¿sí? Una pregunta, con respecto a la materia de ingeniería, ¿eso hubiera hablado con el profesor, no sé, o profesora, no sé quién creo que está dando esa materia, ¿no? Que me decían que hay errores en las notas de algunas cosas, me decían. Es el profe Pérez. Ah, ya. Y o sea, que no, o sea, de lo que entendí de algunas personas que me escribieron, fueron, o sea, problemas con la otra profesora, que me había algo dejado bien las notas y esas cosas. ¿Qué es lo que les ha dicho el profe? O sea, el profesor que están actualmente.
O sea, solo les pregunto porque soy tutor de CEP. Bueno, no sé, yo estoy en el C con ingeniería de software. Y como sí, es cierto, la ingeniera anterior no había dejado todavía pasando notas y se supone que ya estaban las notas en la plataforma, pero no habían estado tampoco. Entonces el ingeniero las tuvo, algunas, ¿no? Tuvo que volver a calificarlas para todo eso, pero hasta donde, bueno, yo porque le preguntaba a veces así, porque por correo o algún respaldo así, que le pedía que me ayude así, me decía, sí, usted está bien, tiene 10 o tiene 9 así en notas. Y entonces el ingeniero, como volvió a calificar, eh, no bajó mucho, ¿no? Bueno, a mí no me bajó mucho en las notas. Por ejemplo, si la ingeniera me dijo que tuve un 9 que está bien, que solo me faltó cierta cosa, entonces el ingeniero me calificó con un 8 o 7,5 así. Entonces, bueno, de mi inconveniente, o sea, no le vi ningún inconveniente, ¿no? O sea, porque calificó a lo que el ingeniero vio necesario de volver a calificar. Eso pasó en mi curso, yo estoy en el C. Ah, ya. Bueno, o sea, bueno, qué buena la aclaración porque había personas que me estaban preguntando, ¿sí? Bueno, para terminar esta parte de la sociabilización del deber, ¿quién más nos quiere hacer la presentación? Considera que esta parte, o sea, es más para retroalimentar, o sea, no, más de la retroalimentación, es para que todos, o sea, hacer explicaciones para igualar la consulta y entrar en sí con la materia. Ahora también vamos a ver una pequeña introducción al modelo vista controlador, ¿sí? Como lo hace en el viso, ¿sí? Por si acaso, prendan ahorita su compo y abren en el viso, porque a veces es un poco pesado, ¿sí? ¿Sí? Bueno, a las personas que me han comentado los problemas que tienen en horario de trabajo no hay inconveniente, ¿sí? Quizá yo he cedido y sigo cediendo por ese lado, porque uno hay que ser consciente que es ser humano, ¿sí? Hay personas que les han cambiado el trabajo, el horario, personas que salen recién 6 de la tarde, ¿sí? Ahí tendrán que igualarse, ¿sí? Bueno, ¿quién más quiere ayudarnos presentando? ¿Sí? Por ejemplo, Catherine. Catherine, ¿quieres ayudarnos presentando? Ok, déjame un segundito, le voy a preguntar. Compártenos la pantalla. Ya, ahí sí le ven bien. Sí, explícanos, por favor. Bueno, yo prácticamente le saqué la información de un libro. Según lo que entendí, la parte de LinkU lo que quiere es ejecutar sentencias flexibles como SQL, hacerlas más eficientes y seguras. Según lo que decía, que este es el objetivo de Microsoft, más no maneja todavía, como usted mencionaba, no lo controla todavía bien. Vi que había algunos inconvenientes con for each y con for, si no me equivoco, que eran como que en las iteraciones todavía hay algunos inconvenientes. Bueno, aquí en esta parte tenemos que esta herramienta prácticamente está enfocada para los desarrolladores que buscan acceso a los datos y que se puede utilizar también algunas herramientas como LinkQ to SQL y LinkQ to XML. El primero es para manipular bases de datos relacionales y el otro es para obtener información de los archivos de XML. Bueno, dentro de esta parte le incluimos un pequeño ejemplo prácticamente de una aplicación para hospital en la que nos dice que tiene el acceso hacia una lista de doctores. En esta sección de aquí prácticamente lo que quieren hacer es obtener los límites de las personas que viven dentro de Chicago, entonces le aplican la instrucción dentro de dentro de la lista.
Y para aplicar ya lo que es la consulta de LINQ, le hacen una consulta más pequeña. No sé si ahí le pueden ver, sí, ahí está. Entonces, bueno, aquí prácticamente lo que hacen es agregar la variable var y le hacen el select dentro de la lista. De ahí aquí tenemos lo que es la parte de un poco la arquitectura. En esta sección nos dice que, como vimos en la parte anterior, tenemos las palabras clave var, que era la una que se utilizaba en el ejemplo de acá. Y en otros ejemplos que había dentro del libro, bueno, igual se veía la palabra new, que ya no iba acompañada del nombre de la clase, como se maneja normalmente dentro de las estructuras. Ya. De ahí tenemos un poco dentro de la arquitectura que está diseñada en torno a una abstracción de alto nivel y una colección. Esto significa que se escribe en C# contra la noción de una colección de objetos y luego el compilador las traduce a IL para su ejecución contra una fuente de datos particular. De ahí tenemos los métodos genéricos, delegados y anónimos en C# 2.0, proporcionan información sobre cómo se admite el LINQ en C# 3.0. Tenemos aquí otro ejemplo y nos indica más o menos cómo se controla la función. De ahí tenemos algunas expresiones, dentro de ellas las expresiones lambda, que son una simplificación directa de los métodos anónimos. Mientras que un método anónimo es un bloque de código sin nombre, una expresión lambda es una expresión sin nombre que se evalúa con un valor único. Aquí tenemos un ejemplo, que es cómo se asigna la función a la variable x. Y aquí tenemos con el método findAll. Básicamente, bueno, esto es en base a todos los ejemplos que tenía inicialmente. También tenemos la inferencia de tipo LINQ. Entonces nos dice que hay una diferencia entre las expresiones lambda y los métodos anónimos. Estos requieren una información de tipo, mientras que los de lambda no. Entonces nos dice que la inferencia de tipo se usa en C# para hacer que el LINQ sea más conveniente sin ninguna pérdida de seguridad o rendimiento. De ahí tenemos un poco lo que es los tipos anónimos e inicializadores de objetos LINQ. Entonces los tipos anónimos están siendo añadidos principalmente para el apoyo del LINQ, lo que permite a los desarrolladores trabajar con solo datos que necesiten en un paquete familiar orientado a objetos. Este trabaja en conjunto con lo que es la inferencia de datos para trabajar de manera segura y verificar. También tenemos las expresiones de consulta o expresiones query. Entonces estas expresiones prácticamente incluyen las palabras conocidas de SQL como el from, el select, el where, el order by. Tenemos también métodos de extensión. Estos métodos se definen como métodos estáticos en una clase estática, anotados con el atributo, bueno, aquí tenemos de prácticamente cómo le tomamos el System Runtime Compiler Service Extension, que incluye la clase estática y trata los métodos de extensión como si fueran métodos de instancia. Aquí tenemos otro ejemplo más. Y tenemos lo que es la parte de la conclusión, que tenemos que LINQ es un conjunto de extensiones integradas en el lenguaje C# que facilita las consultas con colecciones de datos. LINQ usa un tipo de funciones propias, consiguiendo un mismo lenguaje para todo tipo de tareas con datos. La sintaxis de LINQ es parecida a la sintaxis en SQL. Las expresiones lambda es una sintaxis más directa a la hora de interactuar con LINQ. Con ellas se pueden llamar funciones where, join, select, etc. Y bueno, aquí tengo algunos de los operadores que son soportados por LINQ, que como vemos igual son algunos que podemos encontrar dentro de SQL, incluso algunas funciones. Y dentro de la bibliografía tengo algunos libros que son donde extraje toda esta información. El principal fue este de aquí. Y ya. Ya, muy bien.
Muy bien, muy bien estuvo la presentación. Bueno, vamos a abrir el visual. Y vamos a ver una parte que les quería mostrar de adelantarnos un poco a lo que es el modelo vista controlador. ¿Sí? Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿todos están ahí? Sí, ¿Todos están en esta Sí, pantalla? Inge. ¿Sí? sí. Ya, bueno, vamos a la típica crear proyecto. ¿Sí? Bueno, bueno, aquí tenemos algunas formas de usar lo que es ASP.NET, esta parte del modelo vista controlador. Yo lo que tengo, la que siempre voy a escoger es la aplicación web ASP.NET Netframe. ¿Qué hago es aquí? Tengo que buscar en esta parte, si ven en donde está aquí las distintas formas de hacer mi aplicación. Lo que voy a hacer es, primero voy a buscar donde diga ASP. Yo puedo aquí en esta parte de la búsqueda comenzar a escribir así, Ujú. .net, y se me va filtrando. ¿Sí? ¿Sí? Ujú. Ya está filtrando esta parte, aunque ahorita está un poco lento por lo que estoy transmitiendo, pero mira, si tú usas Netcore, Netcore en sí es, en la parte de Netcore una como te puedo decir, un núcleo que recién se está desarrollando a través de tipo open source, que te puedo decir es como el código abierto, ¿sí? Por eso te dice, para Windows, Linux, si ves aquí, lo que te dice aquí, nosotros siempre vamos a escoger este que dice ASP.NET Netframe. Seleccionamos y vamos a poner aquí ejemplo modelo vista controlador. Aquí va a poner paralelo a B, ¿sí? Plataforma de desarrollo, ¿sí? Hasta ahí están todos. Sí, no sé. ¿Están todos? Bueno, voy a seleccionar mi carpeta para guardar. Ya. Bueno, aquí como una vez indicó y se ha indicado varias veces, aquí yo puedo escoger el Net Framework, la versión del Net Framework que se adapte. Es la ventaja de esta nueva opción. Vamos a dar a crear. Esperamos un rato. Ya. ¿Todos están en esta pantalla? Sí, Inge. Ya. Bueno, ¿qué recomiendo ahí? Vamos a dar clic donde dice MVC. ¿Ya? Le vamos a dejar tal cual como está ahí. Que no tenga autenticación. Aquí yo puedo, digamos, hay una tecnología llamada Docker. También le puedo poner. Y aquí también se le puedo marcar también crear un proyecto para pruebas unitarias. Cuando tú haces las pruebas unitarias del sistema. ¿Sí? Bueno, solo le vamos a dejar que se esté configurado para HTTPS. ¿Cuál es la ventaja de esta estructura que se maneja a través de MVC? Es que en lo que es el código se está utilizando Razor para mantener un orden a nivel de programación. Considera que los lenguajes tipo scripting son bastante sensibles. ¿A qué me refiero? Tú puedes poner script en cualquier lado. Aquí con Razor de alguna manera se trata de normalizar, ¿sí? Aquí sí existe lo que, como estamos haciendo uso de un framework, de un IDE, un framework, tenemos el concepto de compilación, pero a nivel de framework. No al decir a nivel de lenguaje tipo script. ¿Por qué te digo eso? Porque hay casos que saben, muchas personas dicen, pero vea el lenguaje script, no, los lenguajes
de tipo de script no se compilan, se interpretan, si es verdad. Pero hay que considerar que el framework hace posible que se compile. Por eso tienes algunos archivos de generación de esta compilación. ¿Sí? Eso vale aclarar. Doy clic en crear. Esperamos un rato que se me cargue. ¿Sí? Y voy a explicar esto. Este es el primer adelanto a lo que es el modelo vista controlador. Generalmente este modelo vista controlador como tal, lo que hace es divide el código, es decir, lo organiza. ¿Es más fácil su mantenimiento? Sí. ¿Qué más te puedo decir? Se puede, hay mayor escalabilidad, sí. ¿Cuál es el meollo del programa? El meollo del programa que, o sea, el núcleo es el controlador. Porque a través del controlador, de alguna manera manipulas todo el sistema. ¿Ya? Esperemos un rato, por favor, irán haciendo lo que les estoy indicando porque eso vamos a subir como taller. ¿Sí? Y luego daré la parte teórica. Esperemos un ratito que se cargue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, este modelo solo funciona en web. No, también ya voy a indicar un ejemplo como es de escritorio. ¿Sí? Ok. Pero es como he mencionado, este modelo tiene sus peculiaridades, ya voy a indicar. ¿Sí? Ya voy a indicar tanto en web como en escritorio. En escritorio voy a indicar un ejemplo, ¿sí? Porque la idea es que vean cómo se llama entre clase y clase, ¿sí? Para que tengan un poco claro. Esta parte que estoy haciendo con web, en lo que es el visual, la ayuda es que el asistente ya nos divide, ¿sí? En lo que es escritorio prácticamente tenemos que hacer apelo, o sea, uno mismo tiene que plantear la estructura. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Esta parte de MVC se da en octavo, sí, pero hay un tema en el sílabus de nuestra materia que conlleva la programación en capas, por lo que es de arquitecturas web, ¿sí? Hasta ahí, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Inge. Bueno, No, Inge. bueno, aquí, ¿qué tenemos aquí prácticamente? Mira, yo tengo una carpeta, aquí me divide, mira, controllers. Voy a tener aquí model. Perdón, aquí voy a tener las letras, el modelo como tal. La vista, yo tengo aquí, mira, diferentes tipos de vista. O sea, aquí siempre va a haber las tres vistas básicas, el index, el contact y el about. Las que son compartidas, que se puede usar más de una sola vez. ¿Sí? Aquí lo que es el archivo de configuración global. ¿Sí? Ya me permite esto, aquí prácticamente lo que... Aquí este no se topa porque es de la ejecución. Tenemos también uno que dice view start. Punto. Mira, ¿por qué crees que tiene compilación? Porque ya cámbiala. Aquí usando esta estructura, cámbiale lo que es un punto HTML normal. ¿Sí? ¿Sí? Cambia esta parte de un HTML normal. ¿Sí? Y mira, Razor te pone esta parte. Una versión secundaria. ¿Sí? Bueno, mira. Ahí ya está. No, ya se sacó ese error. Bueno. Vamos a ponerlo acá. Ya. Mira. Yo doy clic en About. Si ves estas llaves. Si ven, si logran divisar esta parte o voy a creo que usar loop. La parte de loop. Mira, si ven esta arroba. Sí, Inge, ahí sí. Ya. Esto en sí
es Razor. Nos ayuda a tener mayor organización acerca de una estructura usando este framework. Mira, es una parte. Aquí también tenemos el index como tal, les voy a mostrar. Aquí, en esta parte del index, es donde vamos a cambiar lo que parte del taller es que cambien. Si ves es lo que dice aquí, get starting, get esto. ¿Sí? Ya. Pero mande decir, vea cómo se ejecuta, se compila. Muy sencillo, lo hacemos con como cualquier aplicación de escritorio. Doy clic en compilar, compilar solución. Y aquí hay una cosa que les voy a indicar. Esperamos que se compile. De abajito. Ya. Mira, si ves esta parte de acá arriba, todo es una estructura. Si ves, de HTML, si lo ves. ¿Ya? Una sugerencia para aprender esta parte sería revisar un poco de HTML. ¿Sí? Y mira, aquí está aquí H2 es un título, opción de encabezado. Este es encabezado 1, ¿sí? Y mira esta parte que les quería indicar. Aquí se levanta el Internet Information Server Express en un puerto randómico. ¿Qué implica un puerto randómico? Que si está ocupado algún puerto del servidor, aquí hay un concepto llamado servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones es el punto por el cual se va a visualizar, vas a poder visualizar tu aplicación. Y en el caso de Microsoft se usa el Internet Information Server o Azure, ¿ya? Y aquí lo que es web ya tenemos también servidor de base de datos. Bueno, mira, yo quiero, por ejemplo, no quiero con el Google Chrome. Voy a seleccionar, digamos, voy a seleccionar el Firefox o el Edge, ya. Y verás, yo doy clic aquí. La ejecución es similar, porque das clic igual en el botón verdecito de play. ¿Sí? Bueno, vuelvo a recalcar que donde dice index es donde vamos a cambiar. Ya van a ver que hasta tenemos algunas peculiaridades, ¿sí? Mira, se me abre automáticamente. Y mira, tengo el puerto 44.329. ¿Ya? Ese puerto prácticamente es el randómico, es un autoasignado para que la aplicación no tenga ese problema de que, bueno, tengo ocupado un puerto, no puedo ejecutar por eso, ¿sí? Que está ocupado por otra aplicación. Esto es bueno que se autoasigne. ¿Por qué? Ya expliqué. Muchas veces cuando eres informático y tienes un sinnúmero de elementos, ¿qué pasa? Es lo que yo siempre he dicho. ¿Qué pasa si que tienes, mira, se carga? Mira. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ejercicio de ahorita? Ya voy a explicar ahorita unas cosas también. Voy a suspender, mira, la ejecución. Me han de decir, vea dónde van las letras. Aquí tenemos una carpeta de letras, de fonts. También tenemos aquí una parte donde tenemos los scripts. El jQuery y también tenemos un Bootstrap que automáticamente se adapta a los dispositivos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ahorita el ejercicio? Si ven esta parte que está en inglés, cambiémosle por algún tema X, alguna cosa que ustedes quieran colocar. Quiero ver cómo están para escribir en HTML. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren preguntas? ¿Ya? Si no hay preguntas, por favor, lo hacemos ahorita, ¿sí? Y Ya, luego listo. seguimos con la parte teórica. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Por favor, voy a crear un link en la plataforma para que lo suban. Tienen que subir lo que ahorita expliqué. Tienen que subir, o sea, el comprimido, ¿sí? Si alguien ya acaba, me dice ya acabe y nos presenta, ¿sí? ¿Sí? Entonces les doy unos 15 minutos. Cualquier duda me avisa.
Inge, una pregunta. ¿Cuál duda tienes? ¿Qué duda tienes? El tema es cualquiera, ¿no? Le modificamos el tema a nuestro gusto. Cualquiera, sí, porque ahorita la idea es ver cómo están manejando esta parte de HTML. ¿Sí? Gracias, Inge. Ya, sigan nomás, estoy aquí conectado.
Inge, buenas noches. ¿Qué tal? Inge, buenas noches. Disculpe, ahorita llego del trabajo. No sé si ya tomaría lista. Recién logro conectarme. Todavía no tomé lista. Muchas gracias, Inge.
¿Ya terminaron? Aún no, Inge, un poquito más y ya estamos. Ya. ¿Se le cambiaría también lo que es los colores o solo los textos? Solo los textos, solo los textos. ¿Sí? ¿De las tres pestañas? ¿O solo de la de inicio? Es la principal era. Ya. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, Jason? Ah, no, no, ninguna, Inge, gracias. Inge, yo ya terminé. ¿Le puedo presentar tal vez? Inge, yo también ya terminé.
Yo también. Listo, Inge, ya estamos. Bueno, ya déjenme ver si pueden ver el link que está en la semana 13. Hay un link que dice actividad. ¿No? ¿Sí? ¿No? No, Inge, yo no lo encuentro. No, Inge. Solo están los de deber, Inge. Ya, De veras nomás. un poco lenta la plataforma. Espérenme un ratito, ¿ya? Estoy ahorita revisando esta parte. Está un poco lento el acceso. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Antes alguien había manejado esa estructura MVC? O sea, más este tipo de modificaciones que les estoy comentando, que suelen hacerse, o sea, que son así simples, prácticamente el framework ya te da el diseño. No había manejado antes, profe. Ya, o sea, en sí, estas son muchas veces los ciertos parámetros que hay a nivel de lo que es el modelo vista controlador. Y esta parte web, este primer acercamiento web, ¿sí? Si alguien no ha manejado HTML, mándeme algún correo, aunque como nos vemos también el próximo semestre con plataforma 2, ahí se da una revisión, ¿sí? Una revisión como tal, ¿sí? Bueno, ahorita ahí ya deberían ver, confírmenme si ven. Yo, Inge, yo sí no he manejado HTML. ¿Quién no nada. maneja HTML? Yo, Oscar. Ah, ya, no hay problema. Ahí les haré, o sea, un poco este semestre, veremos un poco y veremos también después de lo que... No, Inge, yo todavía no lo encuentro el link, todavía no carga. No, Inge, todavía no sale. Déjame ver qué raro está. Espérenme un ratito. Vamos a ver por acá. Un ratito. Está un poco lento, por favor. Está un poco lento. Disculpe. Ahí lo ven, por favor. Sí, Inge, ya está. Ahí ya sale, Inge. Ya. Mil disculpas, estaba medio lenta la plataforma. Bueno, vamos a hacer una revisión de lo que se ha visto, o sea, lo que se estaba comenzando a ver de LinQ. Bueno. Primeramente vamos a ver esta parte de LinQ. O sea, son operaciones. Inge, hay que subirle comprimido. Sí, el comprimido, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Bueno, esta parte de la materia plataformas de desarrollo son operaciones LinQ. Bueno, los objetivos de este encuentro: adquirir conocimientos básicos, reconocer las características y conocer historia. Un poco, vamos acá. Bueno, ¿cuál es el objetivo general? Conocer qué es y qué utilidades tiene la aplicación LinQ. El tipo de sintaxis, las facilidades que presenta, las ventajas, desventajas hacia el SQL común. La metodología generalmente es aprender haciendo y haciendo aprendiendo. El profesor será el que guiará la dinámica para que los estudiantes puedan aprender de forma constructiva. Bueno, tenemos un poco lo que va a ser el LinQ como tal, LinQ y SQL, el mapping de SQL y LinQ y las desventajas. Disculpe, Inge, no sé si está presentando algo o solo está explicando. Debería compartirse.
No, no se le ve solo su... Inge, no se ven las presentaciones. Por... No se está compartiendo, Inge. Ahí. Ahí otra vez. Exacto, ahí sí. Ahí sí, gracias. Bueno, los contenidos van a ser LINQ y SQL, mapping SQL y LINQ, desventajas de LINQ. ¿Qué tenemos? Que LINQ como tal es un Language Integrated Query o lenguaje integrado de consultas. Está dentro de las herramientas Microsoft, ¿sí? Y para ello usa funciones propias. Ese es el inconveniente que yo mencionaba. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos haciendo una conexión de base de datos enlazada, ¿sí? Y eso a veces es un problema cuando hay la parte transaccional. ¿Qué más te puedo decir? Que nace en el framework 3.5, ¿sí? ¿Qué más te puedo decir aquí? Que el ensamblado que hace referencia es el system.data.linq.dll, ¿sí? Y el namespace es el system.data.linq. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos tres cosas. La parte de consultas integradas en el lenguaje, el mapping y la persistencia. En las consultas integradas del lenguaje tenemos lo que es la sintaxis muy similar a SQL. Fácil de aprender. La curva de aprendizaje es sencilla. Con respecto al mapping, la correspondencia entre SQL y LINQ se hace que aplique una estructura orientada a objetos, lo que estaba mencionando. Y la persistencia controla automáticamente los cambios de la base de datos. No vas a tener que abrir tu base de datos para verificar conexiones o cambios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, tenemos, mira, ¿cómo es la correspondencia? En SQL se llama base de datos, en LINQ se llama contexto. En SQL se llama tabla, en LINQ clase. Lo que es vista se llama clase, lo que es columna se llama campo, relación campo y procedimiento almacenado aquí entra como función o método. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? La arquitectura LINQ. ¿Qué tenemos en esta parte? Que afecta puede estar conectada a todos los lenguajes que tiene integrado el NetFramework, el Visual Studio, como Visual Basic, C# y otros lenguajes. ¿Qué más te puedo decir? Está sobre lo que es el lado Net, ¿sí? Y lo que es también el Entity Framework. ¿Por qué? Porque prácticamente LINQ tiene sus propios métodos de hacer una librería del NetFramework, facilita consultas y los query como tal. Bueno, aquí tenemos un objeto que se llama Query Tables, ¿sí? Se derivan de interfaces y en sí no requiere modificación ni trato especial, o sea, no es un método complejo, ¿sí? Es un data source, un elemento, un recurso de datos de LINQ. Y el proveedor de LINQ debe representarlo como que si estuviera en memoria. Mira, aquí tenemos los operadores más comunes. Select, select many, where, sum, min, max, average, aggregate, join, group by, other by, then by. Preguntas hasta aquí. Mira, tenemos una base de datos. Aquí tenemos la típica Norwin en la clase Data Contest. Y mira, esta es una consulta, un ejemplo de consultas en LINQ. Generalmente la base de datos pasa a ser un objeto de clase, ¿ya? Por eso se llama ahí Norwin DB. ¿Qué estoy haciendo? Usando también un tipo var. Y estoy usando ya la sintaxis típica de LINQ que estoy diciendo que from, o sea, estamos usando P, es decir, estamos
buscando la base de datos en la tabla de productos, donde la categoría name sea igual a bebidas, ¿sí? ¿Ya? Aquí igual en lo que es Visual Basic usamos el caso de DIN. Para hacer una actualización se declara, mira, usamos la referencia de la base de datos, es decir, siempre vas a utilizar un tipo de, o sea, el objeto inicial va a ser un tipo de dato, de objeto, ya, que sea el nombre de la base de datos. Luego yo puedo también hacer mención, es decir, a las tablas también se me van a crear como clases. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo aquí? Poniendo una función que se llama single. ¿Ya? Para que yo pueda, o sea, de alguna manera, hacer la actualización de lo que es, mira, precio y esto al nombre que se llame juguete 1. Y aquí mando zoom change como que pusiera el commit, ¿sí? Que usan algunas bases de datos. ¿Preguntas hasta aquí? Inge, disculpe, el método single, ¿qué hace? En sí, prácticamente, el single tiene una función específica como de puntero. Si ven que yo estoy poniendo, miren, una misma línea todo. ¿Sí le ven? Ajá. Un puntero, ¿por qué? Porque estoy diciendo prácticamente con el mismo elemento, es decir, con el mismo, la misma referencia P, ¿sí? Que es, mira, sería la de acá, ¿sí? Ajá. Yo estoy diciendo que se me compare con el nombre del producto y además de eso que sea igual a 1. Estamos haciendo una triple referenciación, o sea, porque estoy primero P con este, o sea, primero lo que hago es coger el P normalito, semi-instancia, luego con el nombre del producto, con el product name y al final con este tipo de nombre, ¿sí? Esto se puede hacer, o si no, yo únicamente lo que puedo hacer es, sin hacer esto, hacer primero un select, como tienen aquí, ¿ya? Y con el select que se me va a guardar en esta parte, en este P, hacer este proceso que está luego, ¿sí? O de alguna manera va a ser igual a product igual a P, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? El método single es variante aquí. ¿Hay algún otro método tal vez? Para hacer triple referenciación. O sea, Por lo que vi, creo que hay otro método que se llama any. No sé si estoy en lo correcto. any, sí, también hay otro método, pero que se llama any, sí. Pero eso sería para un caso específico. Nosotros podríamos, lo que te explico aquí, es usar el select para hacer algún, o sea, para decir, bueno, con esta información voy a trabajar. Y luego, usando ya la función de acá, que es, o sea, yo estoy usando, considera que aquí estoy poniendo un valor a lo que es el unit price, estoy seteando. Yo podría hacer, en vez de esta línea, usar esta parte de aquí. Y en vez de que sea, o sea, digamos, category name, product name, es igual a toy 1, lo que está poniendo aquí. ¿Sí? Ya. Y la AP simplemente es una variable en esta Sí. parte de aquí, ¿verdad? Exactamente. De acuerdo. Gracias. Bueno, vamos a seguir, mira. Si ves lo que te estoy indicando aquí. ¿Sí le ves aquí? Sí. Es justo lo que te estaba diciendo. Aquí yo estoy poniendo la función contains. Ese ya es propia del Visual Studio. Yo puedo poner punto equals, que me va a funcionar. Para hacer una comparación, en este caso, con la palabra toy. ¿Sí? Aquí, ¿qué me va a visualizar? ¿Qué me va a remover? Todo lo que tenga la palabra toy. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. En lo que es ordenación, mira. Tú usas la palabra sending. Yo hago aquí, creo una variable, siempre voy a optar por crear la variable BART. Y aquí voy a ponerle que desde que me muestre lo que es el CUS en customers. CUS en sí es como el capo común, como tú hacías el join en función de una clave foránea común.
¿Sí? Aquí, ¿cuál es la ventaja? Mira, tú tienes un código así gigantesco, o sea, un query, y mira cómo se te reduce. La función skip es para que se seleccione los primeros 20, ¿sí? Y aquí, mira, estamos también los 10, o sea que de los 20 me tomé 10. Considera que aquí se hace primero lo interno y luego lo que está afuera. Bien, aquí es usando query tables. Aquí es un poco más abstracto porque se maneja prácticamente como que fuera una función. Mira, yo mando un estado y una parte decimal. ¿Qué hace aquí en función de lo que es state? Primero identifico que no sea null y aquí hago que ahí se me aplica, estoy llamando a un objeto query. Mira, a la variable query, query.where, y estoy haciendo la doble en sí, la doble asignación, o sea, la triple, porque está verificando que existe, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas del LINQ? En sí, toma más, o sea, del 95% de la funcionalidad de los queries, pero se necesitará del SQL, o sea, para cualquier base de datos, considera que el LINQ es en sí una sintaxis universal. Si tú usas cualquier tipo de base de datos, SQL, Oracle, ¿ya? Pero aquí, SQL siempre estará disponible la parte del ANSI SQL. Considera que hay el ANSI SQL del 99, en el año 99, que se unificó todo lo que es las query, las sentencias y query a nivel de motores de base de datos. Hay que considerar aquí también que es un poco complicado ya buscar una optimización. Lo que yo mencionaba, si hay cantidad más grande de datos, ¿cómo vamos a optimizar? ¿Cómo vamos a tener una carga más efectiva? Y aquí también, que vamos a tener queries que involucren seleccionar en tablas temporales. Es decir, eso no te va a poder hacer el LINQ. ¿Sí? Y también la parte de triggers. Esa es otra desventaja. Triggers con LINQ no vas a poder hacer. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, vi que se almacenaba, había un tipo de dato DIM. ¿Qué almacena el tipo de dato DIM? Es un objeto llamado, o sea, que se usa en Visual Basic. O sea, es una variable tipo objeto del DIM. Ya voy a escribir en el chat para que vean lo que es DIM. Sí, se escribe así, DIM. Eso es como decir un object. ¿Sí? O un var. Oh, no, estoy mal, escribí mal object. O un var. ¿Sí? Los tres tipos de variables me almacenan cualquier cosa, es decir, un objeto en su interior. ¿Sí? Ya, gracias, Inge. Aquí, ¿cuál es la desventaja del LINQ que se mencionaba? No te maneja triggers. Muchas veces cuando tú manejas triggers, a veces están ejecutando a nivel de procesos. ¿A qué me refiero? Tú muestras algún valor, puedes manejar un trigger de inserción que te verifique o que te compruebe que ese dato es exacto, el que necesitas, no es que sea numérico, pero alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Esas son las desventajas como tal. La ventaja sería que yo necesito, a través del LINQ, yo conozco una única sintaxis de base de datos. Porque considera que para estructurar un procedure, no es lo mismo hacer un procedure en SQL que en MySQL que en Postgres o en Oracle. O no, no es lo mismo. Y eso al unificar sintaxis es más sencillo. Por ese lado, tendríamos su aplicación. Pero también hay un problema. Si esto crece el número de registros, ahí ya vienen los inconvenientes. ¿A qué me refiero? Un inconveniente es que tú, digamos, quieres hacer un select de un millón de datos, de millones de datos. Y ahí sí no te admite usar funciones de partición. ¿Qué es una función de partición? Que tú solo coges una sección de los campos y de los datos para que se visualice. ¿Ya? Porque muchas veces hacer un llamamiento a tanta cantidad de datos, eso representa tiempo de respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quién se encarga de revisar esto? Prácticamente el Database Administrator, el DBA. ¿Sí? Él conoce esta parte. O sea, el programador prácticamente sabe la funcionalidad. Tú puedes hacer modelos de interrelación. Pero el DBA, ¿qué te dice? Vea, no le haga así, porque está consumiendo demasiados recursos. Está generando demasiado procesamiento en la red y puedes colapsar una red cuando llamas
una gran cantidad de registros. O sea, pues sí se ha visto. ¿Por qué crees que ahorita, no sé quién haga teletrabajo de ustedes, pero las personas que hacen, algunas que hacen teletrabajo, en lo que son los enlaces de VPN, todo eso tiene que ir optimizado, porque considera que eso jalas a través de Internet, ¿sí? Y la mayoría de VPNs están saliendo por el puerto 80 para que no haya peligro de intrusión de hacking. O sea, que alguien te hackee. Y al salir por el puerto 80, tienen que optimizar la mayor cantidad de recursos, tienen que también a nivel algorítmico. ¿A qué me refiero? Si es que tú haces algún código, alguna cosa, ya no vas a mandarte un código de 20 líneas. Tendrás que hacer una optimización algorítmica de unas 10. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? De David, de Oscar, de Andrés, ¿no? No, Inge. ¿No? No. David, Tagliacoso, sí está en la clase. Sí, Inge. Andrés Chasis está en la clase. Sí, Inge. Ya. Bueno, o sea, en sí ese es el inconveniente. La otra semana seguiremos viendo, vamos a hacer también una parte práctica de esto para que comparen, ¿sí? Bueno, con el fin de colaborar un poco, porque de aquí ya a la semana 17 es el examen, he mandado un pequeño deber para que tú formules tus propias preguntas. Tú me digas qué te quiero preguntar, qué quieres que te pregunte. O sea, uno es consciente y da las facilidades, o sea, ¿ya? Ahí he puesto en la semana 13, o sea, esta actual, que hagas unas preguntas, ¿sí? ¿Ya? Trata de hacer preguntas que sean diversas, ¿sí? Y de ahí yo escogeré, digamos, de entre todas las que tú subas, que te toman el examen, examen final, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a seguir con lo último y nos despediremos, ¿sí? Inge, ¿serían preguntas con opción múltiple, así de ese tipo? Sí, o sea, por el momento sí. Ya. Porque me han comentado algunos compañeros de ustedes que por la parte de que la computadora, que el internet, que esto. Y vamos a hacer una prueba de un ejercicio. Lo más probable sea la próxima semana, hacer un ejercicio, digamos, desde cero, como taller. O sea, que te diga, verás, necesito un programa que me haga esto, ya. Voy a hacer una prueba, ¿para qué? Porque si sale bien, podríamos orientar a tomar un examen práctico. ¿Para qué? No sea lo teórico, no sea prácticamente, sí tienes que saber teoría, pero muchas veces lo práctico también es otra cosa, ¿sí? O sea, es lo más real, sí, por ese lado, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por eso, la próxima semana sí tendrán las compus a la mano, ¿sí? Estarán con la compu a la mano, ¿sí? Bueno, y me pueden también, o sea, este taller me pueden subir hasta el día de mañana, las 9, ¿sí? Los que, o sea, ya me han comentado los inconvenientes que han tenido por chat, por WhatsApp, que me han comentado, pueden hacerlo, ¿sí? Si alguien, digamos, también tiene algún inconveniente, me dice, vea, tuve este inconveniente, yo no tengo problema ese porque antes de ser profesor uno también es humano, uno es solidario. O sea, me dicen algunas personas que están en el trabajo, ¿sí? ¿Sí? Uno también, o sea, igual como digo, eso considera también, o sea, la parte recíproca, que eso también se está también Muchas gracias. una buena ayuda, ¿sí? Sí, la idea es motivar, o sea, no despecharte. Que te motives aprendiendo, que te motives haciendo, ¿sí? Y dado la pandemia, sí es un poco, o sea, complicado todavía, ¿sí? Voy ahorita a compartir esta parte. Una consulta, el taller que está diciendo, el taller que está hablando, ¿hasta las 9 de la mañana o hasta las 9 de la noche mañana tengo que presentar eso? 9 de la mañana, es el que hoy subimos. Ya, Sí, es el de hoy, o sea, sí. O sea, estoy siendo flexible, ¿sí? Como yo digo, no me complico, ¿sí? Ya, bueno, vamos a seguir esto. Muchas gracias, No te preocupes. Bueno, mira, conclusiones, ¿qué más te puedo decir aquí en conclusiones? Que nos permite modelar a nivel de capa de datos nuestras aplicaciones. Eso es sencillo, ¿ya? Lo que no tienes que conocer todo tipo de sintaxis para construir procedures, eso también es otra ventaja. ¿Sí? Esa es otra ventaja que nos da la herramienta. Pero la desventaja principal, ¿cuál es? Que prácticamente, si ya llega una cantidad excesiva de datos, ahí ya te toca la antigüedad, ¿sí? Con el SQL.
Y muchas veces ya no toca el antiguo. Yo tengo algunos compañeros que trabajan en el, o sea, amigos del colegio y de la universidad que trabajan en el geofísico. Sinceramente, o sea, ya cuando tú haces lo que es software de sismografía, ya no es que no tienes la interfaz, ya tienes software orientado a sacar datos y procesos. Sí, ya por la cantidad de datos que haces del barrido, datos en tiempo real, ya no tienes interfaz, ya solo tienes una pantalla negra que ejecutas un código o vas, o sea, puliendo el código para obtener un resultado. ¿Sí? Ahí es otro tipo de software. ¿Sí? Eso comentaremos la próxima clase, porque como algo ya mencioné, para todos los casos de programación es aplicable los softwares que tenemos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Los lenguajes. Ponte para ciertos casos más se adapta a PHP, otros se adapta a Java, otros para cálculos ya estadísticos más avanzados en el lenguaje. Se adapta a R, se adapta a Python, ¿sí? Bueno, voy a tomar, o sea, voy ahorita a marcar la asistencia al compañero coordinador, le voy a pedir de favor que me dé luego validando, ¿sí? Sí. Entonces vamos a quedar ahí, ¿sí? Tengan una buena noche. Gracias, Inge. Cualquier cosa me pregunta. ¿Sí? Está ahí abierto el chat, me puedes timbrar, me puedes llamar. Ya me puedes escribir, perdón. Cualquier duda que haya, ¿sí? Nos vemos, que pasen bien. Gracias, Inge, hasta luego.